La Santa Biblia nos presenta una serie de historias y personajes bíblicos que marcaron la trayectoria del pueblo de Dios. Entre ellos, Josué se destaca como un líder valiente y obediente que fue llamado por Dios para liderar y avanzar en la conquista de la tierra prometida. Desde el comienzo de su viaje, Dios ya estaba preparando a Josué para lo que vendría, llamándolo a ser fuerte y valiente frente a los desafíos que se presentarían. En este estudio bíblico, conoceremos más sobre la historia de Josué, sus características principales como líder y las valiosas lecciones que podemos aprender de su vida y ejemplo. ¿Quién fue Josué en la Biblia? Josué, hijo de Nun, fue el sucesor de Moisés, elegido por Dios como líder del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué es recordado por su valentía, fidelidad a Dios y obediencia a sus mandamientos. ¿Cuál es el significado del nombre de Josué en la Biblia? El nombre Josué es una versión anglificada del nombre hebreo Yehoshua, que significa Yahweh es salvación. Este nombre es una combinación del nombre de Dios, Yahweh, y el verbo hebreo Yasa, que significa salvar. En la Biblia, Josué es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, y su nombre se asocia frecuentemente con la idea de salvación y redención. Josué fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, y su historia es un ejemplo de fidelidad, valentía y obediencia a Dios. Resumen de la historia de Josué en la Biblia. Josué es uno de los personajes más importantes en la Biblia Sagrada. Fue el sucesor de Moisés como líder de los israelitas y fue encargado de guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida por Dios. La historia de Josué comienza en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés lo designó como su sucesor. Después de la muerte de Moisés, Josué lideró al pueblo a través del río Jordán y comenzó la conquista de la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido al pueblo de Israel. Durante la conquista, Josué dirigió varias batallas contra los cananeos y otros pueblos que habitaban la tierra. También dividió la tierra entre las tribus de Israel y estableció ciudades de refugio. Josué es más conocido por la historia de la caída de Jericó, que es una de las batallas más famosas de la Biblia. Dios ordenó a Josué que rodeara la ciudad y que los sacerdotes tocaran las trompetas mientras el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días. En el 7º día, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas entraron en la ciudad y la destruyeron. Después de la conquista de la tierra, Josué convocó a las tribus de Israel y pronunció un discurso final en el que exhortó al pueblo a seguir los mandamientos de Dios. Josué murió a la edad de aproximadamente 110 años, y su muerte está registrada en el libro que lleva su nombre. La historia de Josué es un ejemplo de liderazgo, fe en Dios y obediencia a sus mandamientos. También es un gran ejemplo de que Dios cumple sus promesas, incluso si a veces lleva tiempo que se cumplan. ¿Cómo fue Josué como líder? Josué fue un líder valiente y fuerte que llevó a los israelitas a la victoria en la conquista de la tierra prometida. Era un hombre de gran fe y obediencia a Dios, y sus acciones siempre estaban guiadas por la voluntad divina. Como líder, Josué era muy hábil para guiar y motivar a las personas. Sabía cómo comunicarse con las tribus de Israel, escuchando sus problemas y orientándolos de manera sabia. También demostró una gran lealtad a Dios y a sus compañeros, lo que inspiraba confianza en sus seguidores. Además, Josué era un estratega militar talentoso, capaz de liderar a sus hombres en batallas contra enemigos mucho más poderosos. Utilizó tácticas inteligentes para conquistar territorios, incluida la técnica de sitiar ciudades enemigas para debilitar sus defensas antes de atacarlas. Otra característica notable de Josué como líder fue su humildad. Siempre reconoció que su fuerza y éxito venían de Dios y no de sí mismo. Nunca se puso por encima de los demás y siempre trabajó en conjunto con sus seguidores para alcanzar sus objetivos. En resumen, Dios eligió a Josué para liderar al pueblo porque Josué fue un líder ejemplar que unió a su pueblo y los guió con valentía, sabiduría y humildad. Dejó un legado duradero que continúa inspirando a las personas hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tardó Josué en entrar en la tierra prometida? Según la Biblia, Josué lideró a los israelitas en la conquista de la tierra prometida por Dios.
El tiempo que tomó entrar en la tierra prometida depende de cómo se defina el comienzo de este periodo. En libro de Números 13 y 14, los israelitas llegaron a la frontera de la tierra de Canaán, la tierra prometida, y enviaron a 12 espías para explorarla. Los espías trajeron informes sobre la tierra, algunos alentadores y otros aterradores. Mientras tanto, el pueblo de Israel dudó de la promesa de Dios y se rebeló contra él, lo que resultó en un periodo de 40 años de peregrinación por el desierto. 40 años después, en el libro de Josué, Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Dios prometió a Josué que le daría a él y al pueblo de Israel toda la tierra que pisaran y que nadie podría resistirles. Josué luego lideró a los israelitas a través del río Jordán y comenzó la conquista de la tierra de Canaán. Así que se puede decir que tomó alrededor de 40 años para que la promesa se cumpliera, pero fue solo después de la muerte de Moisés y el liderazgo de Josué que comenzó la conquista de la tierra. En resumen, estas son algunas de las principales características de Josué descritas en la Biblia. Su fidelidad y obediencia a Dios, liderazgo militar, sabiduría y discernimiento, y su enfoque en la alianza y la obediencia al Señor, fueron fundamentales para la conquista de la tierra prometida por los israelitas. A lo largo de la historia de Josué en la Biblia, podemos encontrar varias lecciones valiosas que pueden aplicarse en nuestras vidas espirituales, personales y profesionales. A continuación, veremos algunas lecciones importantes que podemos aprender de la historia de Josué. 1. La importancia de la fidelidad y obediencia a Dios. Una de las principales lecciones que Josué nos enseña es la importancia de la fidelidad y obediencia a Dios. Josué siempre confió en las promesas de Dios y siguió sus directrices, incluso cuando parecía difícil o arriesgado. La lección para nosotros es que, de la misma manera, debemos confiar en las promesas de Dios y seguir sus directrices, incluso cuando parezca difícil o arriesgado. 2. La necesidad de valentía y liderazgo. Josué también nos enseña la importancia de la valentía y el liderazgo. Como líder militar, Josué enfrentó muchos desafíos y batallas difíciles. Fue un ejemplo de liderazgo sólido y decidido que inspiró a sus seguidores a luchar por la victoria. Aprendemos aquí que, en nuestra vida personal y profesional, necesitamos tener valentía y liderazgo para enfrentar los desafíos y buscar el éxito. 3. La valorización de la sabiduría y el discernimiento. La lección que aprendemos de Josué es que debemos valorar la sabiduría y el discernimiento en nuestras vidas, buscando la guía de Dios y actuando con sabiduría en todas las situaciones. 4. La importancia de la alianza y la adoración a Dios. La lección que Josué nos enseña es que debemos valorar nuestra alianza con Dios y nuestra adoración exclusiva a Él, buscando siempre vivir de acuerdo con su voluntad. 5. La humildad como virtud. Josué también nos enseña la importancia de la humildad. A pesar de ser un líder poderoso y respetado por los israelitas, Josué nunca se dejó llevar por el orgullo o la arrogancia. Siempre reconoció la grandeza y soberanía de Dios y atribuyó a él todas las victorias y éxitos alcanzados por los israelitas.